Salmo 91, con oración poderosa de protección espiritual de Dios. Leemos el Salmo 91, usando en este caso la versión Nueva Traducción Viviente. Al final haremos un comentario y una oración final. Salmo 91. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás los leones y las cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Devocional, versículo por versículo. Ahora veremos un breve comentario devocional del Salmo 91, escrito por Esteban Correa. Los versículos 1 y 2 nos hablan de vivir al amparo del Altísimo. Esto nos muestra que no se trata de tener una vida de incredulidad alejada de Dios. Nosotros decidimos vivir, estar a su lado. Es un compromiso permanecer en oración, en comunión con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Es un llamado a estar buscando a Dios continuamente, a seguir los caminos de Jesús en nuestro diario vivir, poniendo nuestra confianza en Él sobre todas las cosas. También incluye tener comunión con otros hermanos, recibiendo y sirviendo al Señor. Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Para estar en la presencia de Dios debemos compartir y orar con otros hermanos. Hoy es el día que Dios te está diciendo que tengas un estilo de fe comprometido de todo corazón con Él, no confundiendo esto con las apariencias religiosas. Es respetar y temer al Señor con todo nuestro corazón. Así alcanzaremos descanso bajo la sombra de sus alas como hijos amados. Estaremos seguros, semejante a estar dentro de un fuerte castillo que nos brinda protección. El versículo 3 nos da la promesa que nos librará y protegerá de las trampas del enemigo y de las enfermedades mortales. Dios nos cuida de errores y malas decisiones. Conocer la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, nos ayuda a vivir bajo la revelación y protección del Señor. El mundo está lleno de peligros, pero de estas cosas el Señor resguarda a aquellos que han decidido vivir bajo su amparo. Versículo 4. El símbolo de las plumas y las alas del versículo 4 nos muestra la dedicación, como la tiene una madre o un padre. Ese amor único, especial, que los padres tienen con sus hijos. Incluso en la naturaleza podemos ver cómo una madre es capaz de defender con fuerza y agallas a sus crías. Así, también nuestro Padre es el guardador de nuestras vidas. Versículos 5 al 8. Nos habla que el amor de Dios nos da una seguridad plena, nos hace vivir libres, en paz, en gozo y confiados.
El enemigo quiere atacar. Ha venido a matar, a robar, destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Las catástrofes, las plagas y la mortandad son una amenaza para el mundo, pero el Señor nos librará de todas ellas. Los que son fieles son recompensados con el favor de Dios. Los que lo desprecian tendrán consecuencias. En los versos 9 y 10, una vez más, nos llama a hacer al Señor nuestro refugio para tener esta protección. Es una protección especial para aquellos que deciden poner al Señor como el todo en su vida, que lo aman sobre todas las cosas. El verso 10 tiene una promesa para nuestro hogar. Esto incluye nuestras pertenencias. Nuestra familia, en toda su integridad, dice que ninguna plaga se acercará. El Señor mantiene lejos de la casa de los justos la calamidad. Versículos 11 y 12. Dios promete enviar ángeles que están a nuestro resguardo. Ellos son sus fieles servidores en el cielo, que vienen a la tierra a defender a los herederos de la salvación, para que no tropecemos. También agrega que sus propias manos están con nosotros. Las mismas manos de Dios nos cuidarán de que nuestro pie no se lastime. Esto es nuestro camino, los lugares donde andamos, los proyectos que hemos elegido, los que Él nos guiará para realizar. El camino es nuestro avance y trabajo, lo que hacemos a diario, los emprendimientos y labores que tenemos que hacer en la vida. Estas cosas están vigiladas por nuestro Dios y Padre para no tomar caminos cerrados. Versículo 13. El verso 13 nos habla de pisotear escorpiones y cobras, semejante a la afirmación del Señor Jesús, cuando nos dijo en Lucas, capítulo 10, versículo 19, «Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Tenemos autoridad como hijos de Dios. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo y el glorioso Espíritu Santo vive en nosotros, con el propósito de llenarnos, sanarnos y guiarnos a toda victoria. La oración ungida en el nombre de Jesús tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Una persona y una familia debe orar continuamente, cada día, darle la bienvenida al Espíritu Santo en cada asunto, declarando en fe la victoria de Jesús sobre el mundo y el poder del mal. Versículos 14 y 15. Dios promete responder, rescatar, proteger, estar con nosotros y honrar a quienes amamos su nombre, los que confían en Él, y nos ha dado muestras de amor en Cristo Jesús. Amor a Dios sobre todas las cosas es el primer y gran mandamiento. Por eso es importante dedicarnos a este amor, honrar a Dios con nuestra vida. Temer es respetar su persona, obedecer con el corazón. El Señor está interesado en la sinceridad de nuestros corazones. Cuando llamemos, Él responderá. Estará con nosotros, con su amable y hermosa compañía. Y el versículo 16, la última promesa que nos da es larga vida y salvación. Andar en el Espíritu Santo es paz y gozo. Su palabra es salud para nuestro cuerpo. Jesús dijo, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. La insistencia y permanencia trae respuestas de Dios. Su bendición se manifiesta en aquellos que temen su nombre. Hay salud, larga y buena vida para los que se amparen a la sombra del Altísimo, nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro libertador. Oremos de esta forma. Gracias, Dios Padre, por estar con nosotros, como nuestro refugio seguro que eres, un fuerte castillo que podemos habitar con nuestras familias. Gracias por llamarnos a la fe, a respetar y obedecer tu palabra, para así vivir resguardados de toda clase de mal. Declaramos que tú eres nuestro alto refugio en todo tiempo. Nos colocamos ahora bajo la sombra de tus alas. Permanecemos en ti. Entregamos bajo tu protección nuestra vida, casa, familia, actividades, nuestra entrada y nuestra salida en todo tiempo y en todo lugar. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús
que nos perdones y limpies de todo mal. Gracias a Dios porque estamos cubiertos y limpios por la sangre de Cristo. Todo nuestro ser y nuestra vida está bajo tu protección. Gracias por darnos vida y vida en abundancia. Tú eres nuestra ayuda en todo tiempo, en nuestras finanzas, salud, ministerio, trabajo, estudios, en toda actividad. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu Santo. Pedimos, creemos y declaramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 23, con oración poderosa y explicación. Ahora leeremos el Salmo 23 usando en este caso la versión Reina Valera actualizada y al final haremos un comentario devocional y una oración. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora veremos un comentario devocional del Salmo 23, escrito por Esteban Correa. Versículo 1. David es el autor de este salmo, y en los versículos 1 y 2 vemos que hace una comparación de Dios con un buen pastor. David era pastor de ovejas y comprendía bien esta actividad. Sabía que un buen pastor estaba para el cuidado integral de las ovejas, para guiarlas por un buen camino y que no se desvíen a lugares con riesgo. Un buen pastor facilita el alimento necesario para que las ovejas estén satisfechas y tengan bienestar. Las ovejas necesitan del pastor y deben seguirlo para vivir seguras y con todo lo necesario. Las ovejas que se descarrían y no permanecen bajo su cuidado corren todo tipo de riesgos. Pueden caer en lugares pedregosos y quedar heridas o pueden ser atacadas por lobos. Cuando una oveja queda apartada de la manada es porque se ha alejado del pastor, quedando susceptible a las embestidas de los lobos o enemigos. El enemigo puede atacar a una persona que se ha apartado de la palabra de Dios, de la oración, de la fe, la obediencia y de congregarse con otros hermanos. Jesús es nuestro buen pastor que ha dado su vida para nuestro bien y protección. Una familia que ora en unidad, un matrimonio que ora por su propia relación y por sus hijos, es una unidad que desata la presencia del Señor. Debemos ocuparnos también como padres, que nuestros hijos estén bajo la influencia del Señor, para que no queden expuestos a ser influenciados por malas compañías que los alejarán del plan de Dios. La expresión comienza diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque en Jesús se nos abrió la puerta para hallar lo necesario para todo nuestro ser. Jesús es la puerta que nos da acceso a un lugar de paz, descanso, refrigerio, alimento espiritual y material. Él es nuestro proveedor integral. Conoce todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Por eso, enfocarnos en Él, en la oración, en la obediencia, como nuestro pastor, es lo que Dios diseñó para sus hijos. En Juan, capítulo 10, versículos de 7 al 10, Jesús dice: Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este salmo
refleja la promesa de que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Su palabra es pan y agua para nuestra vida espiritual y física. Versículo 2. El versículo 2 dice: «En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce». El descanso de los tiernos pastos nos habla de la libertad que encontramos en Cristo. En la salvación Él nos da reposo para nuestra alma, pero a su vez trata del alimento que el Señor nos provee, ya que aguas sanas con buenos pastos y hierbas es lo que necesita una oveja para estar bien alimentada. El pan para nuestro sustento diario y el pan de la palabra de Dios para nuestro espíritu. La mención de guiarnos a aguas tranquilas también hace referencia a la promesa que Jesús hizo a una mujer samaritana, mencionado de esta forma en Juan capítulo 14, versículo 14. «Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Esto es, la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, manifestando su vida plena, verificando todo nuestro ser. Podemos agregar también lo que dijo el Señor en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. «El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior». Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en Él, pues todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. El verso 3 nos dice: «Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». La palabra confortar se trata de dar ánimo a aquel que lo necesita, de dar fuerzas al cansado, de dar aliento al que ha pasado por tiempos de desierto. David, conociendo la bondad del Señor, sabía que conformaría su alma y además lo guiará por sendas de justicia. El Señor nos guiará por el camino conveniente, nos ayudará para alejarnos de todo camino torcido y perverso, para hacer su voluntad agradable y perfecta. Damos gloria a su nombre cuando seguimos sus caminos. Isaías, capítulo 63, versículo 14, lo muestra de esta manera: «El Espíritu del Señor les dio reposo, como al ganado que desciende al valle. Así condujiste a tu pueblo, conquistando para ti un nombre glorioso». En el versículo 4, el salmista proclama que aunque tenga que pasar por un momento de dificultad, de peligro, de escasez o de situaciones similares, no temerá, ya que da por seguro que el Señor no lo abandonará. Por eso dice: «No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». En Mateo capítulo 14, versículo 27, cuando el Señor caminó por el mar para encontrarse con sus discípulos, se encontraban en medio de una tormenta y ellos se asustaron, pero Él les dijo: «Tengan ánimo, yo soy, no teman». El Señor tiene poder para deshacer toda obra del enemigo y que nada nos dañe. Por eso nos dice: «No teman, yo soy el buen pastor, síganme, obedezcan mi palabra, porque yo estoy con ustedes». Su vara es para protegernos. Nos protege porque es un elemento de defensa del pastor, y el cayado se utiliza para guiar, para mostrar el camino correcto. A veces el Señor nos llama la atención para que no nos descarguemos. Siempre debemos poner como prioridad la oración ante diferentes situaciones y decisiones difíciles. Cuando hay dudas, esperamos un poco, solicitamos la guía del Espíritu Santo. Él sabrá guiarnos de la forma correcta para que cuando decidamos estemos llenos de convicción, certeza, plena certidumbre, gozo y paz, que llena nuestro corazón cuando sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Cuando Él nos habla, estamos seguros, nos da plenitud y seguridad. Pero si nos apresuramos y nos dejamos guiar por emociones momentáneas, tal vez nos equivoquemos. El Señor nos da un panorama claro, nos da sabiduría para decidir, y esto es parte de nuestra vida al seguir al pastor. De ser ovejas obedientes que siguen al buen pastor que nos alienta y motiva para proseguir por un buen camino,
El versículo 5 nos habla de lo que el Señor prepara para sus hijos. Él levantará tu vida, ya que ninguno de los que confían en Él serán avergonzados. Preparará una mesa delante tuyo, en presencia de tus adversarios, como lo dice en el Salmo 25. Ciertamente, ninguno de los que confían en ti serán avergonzados. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, y los que te oprimieron, se burlaron o quisieron lo peor para ti. Verán cómo Dios respalda a sus hijos, a quienes confían en Él. Unge tu cabeza con aceite de gozo y poder del Espíritu Santo. La unción de Dios está en aquellos que la buscan y se consagran. La unción trae gozo y también revelación para enseñarlos lo que necesitamos. El Señor te quiere hacer rebosar para que seas de bendición a otros. Versículo 6. El bien y la misericordia siguen a aquellos que, como David, saben amar a Dios sobre todas las cosas. David fue un varón conforme al corazón de Dios, y que aunque se haya equivocado y haya sufrido también las consecuencias de sus pecados, aún así pudo experimentar el bien que el Señor trajo a su vida. El bien del Señor hace que las cosas salgan a nuestro favor, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Amar a Dios es la clave, seguir las pisadas del buen pastor. La misericordia es para cuando necesitamos el perdón y la restauración, que aunque no lo merezcamos, su misericordia nos sigue para alcanzarnos. Aunque alguien sienta que ha fallado al Señor, que ha hecho cosas morales o incorrectas, la misericordia de Dios te está siguiendo. Quiere alcanzarte. Deja hoy que esa misericordia te alcance. Está solo un acto de arrepentimiento. Dios está cerca de nosotros. Si nos dejamos alcanzar, su misericordia nos trae también el bien que necesitamos para el diario vivir. Y recuerda que nos sigue todos los días de nuestras vidas. Gracias al Señor por esto. Vemos toda la gloria del Padre por su amor eterno que nunca se acaba. El Salmo concluye: y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Dios nos guía a la justicia, nos llena, provee, ayuda y conforta desde ahora y para siempre. Oremos ahora de acuerdo a las promesas del Salmo 23. Padre Santo, gracias por darnos a Jesús como nuestro buen pastor, que dio su vida por nosotros. Tú me provees todo, lo creo y lo recibo. Eres mi proveedor material y espiritual. Recibo tu plenitud para que nada me falte. Hazme andar en delicados pastos de reposo. Sáciame con tranquilas aguas de refrigerio y paz. Dame tu consuelo y conforta mi alma. Guíame por sendas de justicia para dar gloria a tu nombre. Que mi pie no tropiece. Guarde mis pasos del error y del mal. Tu amor echa fuera todo temor. Nunca me abandones. Estás conmigo todo el tiempo. Recibo tu aliento y guía, que me llevan al camino correcto. Condúceme por tu Espíritu Santo. Levántame, Señor, y adereza la mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Recibo tu unción de gozo y sabiduría. Hazme rebosar de bendiciones a mí y a mi familia. Me deleito en tu bondad y misericordia. Recibo tu bien y andaré con tu favor todos los días de mi vida. Lo creo, recibo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 34. Biblia hablada con explicación. Oración poderosa en audio y con letra grande para leer. Ahora leeremos el Salmo 34, usando en este caso la versión Nueva Traducción Viviente, y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 34. Alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre.
Oré al Señor, y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré, y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor, ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos, y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que les sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Ahora veremos un breve comentario devocional del Salmo 34, escrito por Esteban Correa. Versículos del 1 al 3. A medida que vamos creciendo en la fe y teniendo una revelación mayor de Dios, no haremos otra cosa sino alabarlo y adorarlo permanentemente. Por eso David hace una exclamación desde lo más profundo de su alma y dice: alabaría al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. La adoración a Dios es una respuesta automática de nuestro corazón cuando somos llenos del Espíritu Santo. Adorar es unirse a Dios en el Espíritu para rendirle todo nuestro amor, llenando nuestra boca de alabanza porque Él es digno de recibirla. Podemos conectar este texto a lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a la adoración a Dios y a la llenura del Espíritu Santo en Efesios, capítulo 5, versículos del 18 al 20, que dice así: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música el Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Crecer, madurar y conocer a Dios está ligado directamente con los frutos de nuestros labios, que confiesan su nombre para adorarlo. El cielo está lleno de adoración. En la iglesia nos juntamos para adorar a Dios, porque la llave que prepara el camino para que seamos libres, sanos y bendecidos en todas las cosas, toda persona que ame a Dios alabará su nombre con sus palabras, sus actos y sus pensamientos. La adoración es un arma de guerra espiritual que rompe cadenas, abre los cielos y destraba las puertas cerradas. En una historia bastante conocida, como la de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados, esta historia está relatada en el libro de los Hechos, y la disposición de sus corazones en un momento tan duro como quedar presos injustamente fue la de adorar a Dios, y no tuvieron otra cosa en su interior sino adoración al Padre. Ellos sabían que habían sido encarcelados por predicar su palabra y que todo era temporal, y porque amaban a Dios decidieron adorarlo,
y fue tan gloriosa la manifestación de su adoración que el Señor hizo temblar el lugar y fueron liberados. El relato del libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 40, lo dice así. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante, se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. En el versículo 2 nos dice que David se gloría, se jacta del Señor, porque las personas de fe están exultantes por tener la bondad y el amor de Dios a su lado, por sentir la dulce presencia del Espíritu Santo todos los días, quien nos guía, fortalece y ayuda. Esa es nuestra gloria y felicidad. En el verso 3 hace una invitación para hablar de las grandezas del Señor y alabar juntos su nombre. Es poderoso que adoremos juntos con otros hermanos al Señor y que hablemos de su poder. Debemos hacerlo siempre para fortalecernos y para que la obra de Dios avance. Versículo 4. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Hay 3 elementos en este verso. Uno es la acción de orar, otro es la respuesta de Dios y el tercero, la libertad de los temores. El temor es el enemigo número 1 de la fe y de la vida espiritual. Por eso la mayoría de las veces que necesitamos ayuda es porque puede haber algún tipo de temor. David, en vez de enfocarse en el temor, se enfocó en el Dios, creador de todas las cosas, y oró a Él y recibió respuesta. La respuesta de Dios puede que no venga simplemente porque no oramos, así que es imperativo que podamos tener un momento de sincera y profunda oración a Dios. El resultado será la respuesta de Dios y la libertad de todos los temores. Es bueno saber que no quedó ningún temor de David sin resolver. Debemos resaltar la palabra a todos, porque Dios nos libró y nos libra de todos los temores. Versículo 5. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Este salmo tiene una forma poética. En la versión Reina Valera de 1960 dice en este verso de la siguiente manera: Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Buscar su ayuda, orar, dirigir nuestra mirada a Él con esperanza y expectativa es lo que nos alumbrará la vida. Muchos pueden conocer algo de Dios o haber tenido alguna experiencia, pero para estar alumbrados por el Señor siempre debemos mirarlo. Esto significa escuchar su palabra y obedecerla, buscarla y hacer su voluntad, ponernos en el camino de satisfacer nuestra hambre y sed espiritual traerá como resultado que su luz nos hará la vida clara. Estaremos radiantes de alegría. Se produce un rompimiento que corta las cadenas de oscuridad cuando decidimos alcanzar a Dios. Si pedimos su ayuda, llegaremos al momento donde la luz irrumpirá sobre toda sombra de vergüenza en nuestra vida para darnos la plenitud de Dios. Comparemos esto con Job, capítulo 11, versículo 17. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciera, será como la mañana. Esta es la voluntad de Dios para ti, para mí y para todos los hijos de Dios. Que su luz nos guíe, nos ilumine, nos haga estar radiantes de alegría. La gloria de Dios debe verse por medio de nosotros. Si basas tu vida en Dios y procuras serle fiel, su luz llenará cada rincón de tu ser y de todos en tu vida. Versículo 6. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Vemos una repetición de la actitud de orar para ver la respuesta de Dios y en este caso, ser salvo de todas las dificultades. Otra versión dice, de todas las angustias, que tremendo que es el poder de Dios, que nos da la palabra
todas para darnos a entender que Él siempre nos puede ayudar. Solo debemos orar a Él para que nos dirija a la salida y nos dé libertad. No hay angustia que no pueda resolver, pero debemos tener la humildad de enfocarnos en Él para ser alumbrados al orar. Versículo 7. Este es uno de los textos más populares de la Biblia y dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero notemos la tremenda importancia que tiene el temor de Dios. En este pasaje, la Biblia está llena de referencias a tener temor de Dios, que no es otra cosa que obedecer su palabra, sabiendo que Él es creador de todo y que quiere lo mejor para nosotros. Tener temor de Dios es sensatez y sabiduría, es tener respeto, reverencia, adoración, amor y devoción a Dios. Para saber si tenemos temor de Dios, tenemos que estar cuidando de hacer todo lo que Él nos pida y no desviarnos de su camino. Así, su ángel estará para defendernos. Esta protección no tiene comparación. No hay ninguna protección mejor que podamos tener en la vida que el ángel del Señor acampando, rodeándonos y defendiéndonos. El versículo 8 nos hace una invitación a probar a Dios en el sentido de buscarlo, de acudir a Él como nuestro refugio para experimentar su bondad. David tenía una relación genuina de amor con Dios. La Biblia nos deja claro que toda persona que con humildad busque a Dios y sinceridad tendrá su favor y respuesta. Por eso es también este texto una promesa de alegría que tendremos a aquellos que nos refugiamos en Él. Versículos 9 y 10. Dice: teman al Señor, ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Otra vez vemos las bendiciones para los que aman, respetan y temen a Dios. El temor de Dios tiene poco que ver con conductas externas y mucho que ver con actitudes internas, porque los fariseos en tiempos de Jesús cumplían con todo lo que tenía que ver con la ley, con lo que se podía ver a simple vista, pero no cumplieron con un corazón agradable a Dios. Lo religioso puede confundir a las personas, porque puede parecer que alguien que aparenta ser santo o piadoso está haciendo las cosas bien, pero en verdad no tiene la aprobación de Dios. Cuando conocemos a Dios, nos daremos cuenta que Él no mide con la misma vara que el mundo o el ojo humano miden. El mundo mide todo por apariencias, pero Dios puede ver el corazón. David fue llamado un varón conforme al corazón de Dios, y vemos en su vida cómo él despreció ser arrogante. David tuvo un origen humilde, incluso fue despreciado por su propia familia, pero había conocido lo que Dios ve y valora en nosotros, y lo muestra a través de este salmo y de muchas otras historias en la Biblia. Cuando notemos alguna mala actitud en nuestro corazón, debemos tener la humildad de reconocer y cambiarla. Si nos cuesta vencer las malas costumbres o actitudes, simplemente debemos decidir renunciar a todo lo que nos perjudica y pedir ayuda a Dios para tener el corazón recto que necesitamos. Si Dios nos dice algo en su palabra, es porque espera que lo obedezcamos. Sin embargo, la falta del temor de Dios puede hacer que una persona sea mentirosa, irrespetuosa, inmoral y corrupta, violenta, incrédula y toda clase de cosas malas que están vinculadas con la arrogancia y la rebelión. Sin embargo, puede ser que tenga una apariencia de religiosidad, pero en su corazón es todo lo contrario. Por eso el temor de Dios no se puede medir por apariencias, sino que cada uno debe quitar las zonas oscuras para entregárselas a Dios. Renunciar a todo lo malo y vergonzoso y así vivir agradando a Dios, temiendo su nombre, amando su presencia y obedeciendo su palabra. La promesa que nos da es que los que temen a Dios no tendrán falta de ningún bien.
Menciona el versículo 10 como ejemplo a los leones jóvenes y fuertes que, aun teniendo fortaleza y juventud, pueden no conseguir el suficiente sustento. Pero los que temen a Dios, sin importar su condición, aunque pasen momentos de escasez, no tendrán falta de ningún bien. El versículo 11 es una contundente invitación que todos recibimos de un Padre para enseñarnos lo más importante que necesitamos saber: aprender el temor de Dios. Sí, querido amigo, inmediatamente en el verso 2 el autor hace dos preguntas simples, pero que son extraordinarias a la vez. La Biblia Reina Valera 1960 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? La Nueva Traducción Viviente lo pone de esta forma: ¿quieres vivir una vida larga y próspera? La pregunta es la forma de decirnos que una vida y un corazón con temor de Dios dará como resultado una vida con muchos días para ver el bien. No solo una vida larga, sino una vida larga y feliz. Podemos dar gracias a Dios, porque su voluntad es que nosotros tengamos una vida larga y feliz. Nuestra parte es someternos a su plan, amarlo de todo corazón, iluminar y limpiar todo rincón oscuro, todo pecado de nuestra vida, siendo llenos del Espíritu Santo, para vivir vencedores, rompiendo toda maldición y cadena que el enemigo quiere traer a nuestra vida. En el verso 3 y 14 nos da una respuesta que parece simple, pero envuelve también un gran compromiso y consagración. Dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Controlar nuestra lengua es una de las tareas más difíciles, pero es la señal de que vamos madurando. Se refiere que tenemos que hablar vida, fe, esperanza y proclamar las promesas de Dios, dejando toda mentira y engaño y no siendo juzgadores, ya que todos tenemos debilidades e imperfecciones. Debemos dejar de ser jueces antes de juzgar a otros. Temamos por nosotros mismos, apliquemos la misericordia de Dios con los demás y seamos más observadores de nosotros mismos para así ser ejemplo. Guarda la lengua del mal. Es dejar de hablar, de quejarse, abandonar el odio, la envidia, la incredulidad, la dureza, los celos. Es renunciar a ponernos como jueces religiosos. Es abandonar la duda, de dejar de maldecir a otros, dejar de hablar mal. Involucra muchas cosas. No es solamente dejar de decir palabras groseras o inmorales, es mucho más que eso. Es ver cómo está nuestro corazón para que nuestra boca refleje nuestro arrepentimiento y humildad. Este texto es uno de los que se repiten textualmente en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro, capítulo 3. Es muy contundente cuando podemos ver un texto que se repite literal en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro cita el Salmo 34 y lo hace bajo el siguiente contexto: por último, todos deben ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de un buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición a esto. Los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición, pues las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Querido amigo, muchas de las claves para obtener victoria en nuestra vida diaria están en estos versos que nos hablan abiertamente de disfrutar la vida y ver muchos días felices.
El fruto está directamente relacionado con las palabras que salen de nuestro corazón. Pedro viene hablando de no contestar con insultos, sino bendecir, tener buen corazón, mantener una actitud humilde y no pagar mal por mal. Y al final dice, a esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Entonces, cita al Salmo 34, versículos del 11 al 16. Todo se centra en la actitud humilde del corazón y que el mal quede desechado y no se transforme en palabras, siendo incluso dadivosos con los que nos hacen el mal. Esta es la forma bíblica de tener paz y ver muchos días buenos y felices. Luego añade que tomemos distancia de las cosas contrarias a la palabra de Dios. Dice, aléjate del mal. Algunos quieren saber cómo obtener la bendición y, querido amigo, antes que los sacrificios y esfuerzos humanos, el Señor nos demanda un buen corazón, tener humildad, no abrir la boca para el mal ni perseguir aquello que nos daña. Tenemos la responsabilidad de dejarnos moldear por el Espíritu de Dios y así seremos cada vez más parecidos a Jesús. Morir a estos malos deseos es morir a la carne y vivir en el fuego de Dios. Desde el momento que dispongamos nuestro corazón a obedecer y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, sus ojos estarán abiertos sobre nosotros, vigilando y controlando nuestros pasos y ayudándonos, sus oídos listos para escucharnos cuando haremos y solicitamos su ayuda. Y nos dice además que no sucederá lo mismo con los que practican el mal. Si has estado queriendo hacer la voluntad de Dios, a pesar de que eso te causó dificultades, debes saber que el Señor lo ve y su oído está atento a tu clamor. Ser fiel en todas estas cosas no será en vano. Los versículos 17 y 18 dicen que el Señor oye a los suyos cuando claman por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los espíritus destrozados. Vemos que Dios nos llama que haya una actitud en nosotros de buscar en Él la ayuda. Si clamamos, estamos manifestando que Él tiene poder para rescatarnos. Estamos poniendo fe, pidiendo ayuda, y otra vez se repite la palabra todas. El Señor nos libra de todos los temores, de todas las angustias y de todas las aflicciones y dificultades. El verso 18 nos muestra nuevamente que Dios pone atención a nuestro ser interior y no en las apariencias que podamos dar ante los demás. Es decir, el fariseísmo religioso. El espíritu humilde es agradable a Dios porque es sensato y no se cree autosuficiente. El Señor levantará muy en alto todos aquellos que sepan humillarse ante Él y humillar a los que se enaltecen a sí mismos. Versículos 19 y 20. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Aquí se enfatiza la integridad, porque todos pasan dificultades, pero el Señor librará de todas ellas a los íntegros. Integridad es guardar la palabra de Dios y vivir por ella. La gracia de Dios no es para que especulemos, es para que sepamos que podamos ser fortalecidos para vencer. Jesús dijo a la mujer que era acusada de adulterio: «Ve y no peques más». Le mostró su gracia con perdón y amor, proclamando a que viva una vida santa, alejada del adulterio. También dijo el Señor que si lo amamos debemos guardar sus mandamientos. La obediencia no es algo menor. Es lo que Dios quiere lograr en nuestro corazón. Es una actitud que debemos decidir tener y por eso nos dio el Espíritu Santo, quien nos capacita, fortalece y transforma. Veamos cómo lo dijo Jesús en San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 18. «Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad.
Aquí, en el mundo, no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Todos podemos cometer errores, pero nuestra actitud es dejar de cometerlos, porque el pecado nos daña, nos aleja del plan de Dios. El Señor es bueno y promete responder a los íntegros y proteger a los justos. Versículos 21 y 22. Sin duda, la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que les sirven. Ninguno que se refugia en Él será condenado. En estos tiempos, el mundo vive un crecimiento de la perversidad, de la inmoralidad, la frivolidad. El mundo está obnubilado por cosas corrompidas, pero llegará el día en el que Dios traiga limpieza y justicia. Esto nos promete. El versículo 21 y el 22 nos consuela con la promesa de salvación y protección ante su juicio. Él redime a aquellos que le sirven, que hacen su voluntad, que han decidido seguirlo y poner su vida en sus manos. Finaliza el Salmo con la promesa de que no seremos condenados. Los que le sirvamos, confiamos y le busquemos. Estamos bajo su favor. Hagamos ahora juntos esta oración basada en el Salmo 34. Padre Celestial, te adoramos ante todas las cosas, continuamente te alabamos. Te agradecemos por tus maravillas y tu grandeza, exaltando juntos tu nombre. Confiamos en ti y esperamos tu respuesta. Sabemos que siempre nos libras de todo temor, aflicción, angustia y dificultad. Que tu luz nos ilumine para que estemos radiantes de alegría. Enséñanos a temer tu nombre, a obedecerte. Así nos protegerás en todo tiempo. Envía tu ángel para que acampe alrededor de nosotros y nos defienda de todo mal. Danos, Señor, todo lo que necesitamos. Ahora queremos ver tu amor y bondad. Esperamos y confiamos en ti porque eres bueno y justo con todos aquellos que te son fieles. Venga tu provisión en todo tiempo para que nada bueno nos falte en el nombre de Jesús. Limpia nuestros labios de toda palabra corrompida y grosera. Ayúdanos a controlar nuestras palabras para que solo digamos palabras de fe, autoridad y bendición. Nos arrepentimos de todo lo injusto y te buscamos de todo corazón para que tus ojos cuiden nuestros caminos y nos protejan ante toda situación y circunstancia. Que tus oídos escuchen nuestro clamor ahora y recibamos tu compasión. Ven a nuestra ayuda, rescátanos de toda trampa y dificultad. Sálvanos, perdónanos, para que nosotros y nuestras familias no seamos condenados. Pedimos y proclamamos todo esto en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Salmo 4. Con oración poderosa y devocional. La Biblia hablada, leída, voz humana. A continuación leeremos el Salmo 4 y luego haremos un comentario devocional y una oración al final. Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de mí y oye mi oración. Oh hijos del hombre, ¿hasta cuándo convertirán mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán el engaño. Sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo clame a Él. Tiemblen y no pequen. Reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú has dado tal alegría a mi corazón que sobrepasa a la alegría que ellos tienen con motivo de su siega y de su vendimia. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir seguro. Y ahora veremos un comentario devocional. Versículo 1.
David conocía perfectamente que Dios es justo y que Él nos hace justicia frente a las situaciones injustas que nos tocan vivir, sobre todo cuando otras personas nos afligen injustamente. Es una buena oración para realizar cuando estamos siendo hostigados, calumniados o atacados injustamente. Señor, hazme justicia. Algo injusto es algo en lo que Dios actuará a favor de la vida de los que creen y esperan en Él. No tengas dudas que el Señor te hará justicia. Si actúas en obediencia y con buena conciencia, el Señor te hará justicia ante tus adversarios. David pide misericordia, sabiendo que el Señor ya lo ha librado muchas veces de sus angustias. El Señor desea ayudarnos y librarnos, por eso David clama con fe y certeza. Así debemos clamar, confiando, esperando en la justicia y la misericordia de Dios. Versículo 2. Aquí vemos una exhortación hacia aquellos que se creen importantes. Otras traducciones hacen referencia a personas de poder, de influencia o destacadas. La versión TLA dice: ustedes, los que se creen importantes. La versión Dios habla hoy dice: ustedes que se creen grandes señores. Por eso vemos aquí la razón por la cual pide justicia. Se hablaba mal de él. Estas personas intentaban desacreditar y desprestigiar a David, tal vez para derrocarlo en su reinado o destruirlo. Mentiras y acusaciones infundadas fueron la causa de su clamor a Dios y su confrontación con ellos. La pregunta que se hace es: ¿hasta cuándo buscarán el engaño? Dios siempre castiga la soberbia y la mentira. Aquellos que aman la mentira y no pueden ser humildes serán quebrantados por el Señor. Dios llama a todos al arrepentimiento para salvación, pero no todos responden al llamado. Por eso cada uno tendrá consecuencias, pero los que sufren las acusaciones mentirosas deben clamar a Dios por justicia, que pronto verán. Versículo 3. Al Señor le agrada nuestra fe y piedad. Las personas que le temen y lo buscan encontrarán la respuesta en Dios. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia relatada en Hechos 10, cuando un ángel envía un mensaje de Dios a Cornelio. En el verso 2 del capítulo 10 del libro de los Hechos vemos la descripción que se hace de Cornelio como un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta descripción muestra cómo el Señor escuchaba a Cornelio, siendo este un varón justo y piadoso, que además hacía limosnas al pueblo, un hombre generoso, con temor de Dios y de oración. El Señor se encargó de enviarle el Evangelio de Cristo por medio del apóstol Pedro, abriendo la puerta de la salvación al pueblo no judío. Para esta gran conexión, el Señor escogió a este hombre de oración y piadoso. Y Pedro, siendo parte de todo este plan, al hablar con Cornelio y su gente, lo resumió de esta manera en el versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agranda del que le teme y hace justicia. Por eso, este versículo 3 del Salmo 4 dice: sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo clame a Él. Versículo 4. La expresión tiemblen y no pequen hace referencia a no tomar a la ligera el desprecio a los mandatos y consejos de Dios. El temor reverente a Dios está directamente conectado con tener sumo cuidado de no cometer pecados. La persona que piensa y medita correctamente en lo que la Biblia nos dice tendrá la capacidad de darse cuenta que no le conviene cometer pecados, porque el pecado abre las puertas al enemigo de nuestras almas. La rebeldía es un principio de la naturaleza pecaminosa, la cual debemos hacer morir. Por eso dice en la segunda parte del verso:
Reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. Estar en tranquilidad y tener un tiempo donde podamos darnos cuenta de los errores nos ayuda a tomar conciencia que ofendemos a Dios y nos provocamos un daño cuando tomamos el pecado a la ligera. El pecado daña nuestra vida. Es bueno poder pedir perdón por nuestros pecados y hacer un balance al terminar el día y ponernos a cuentas con Dios para ser fortalecidos y seguir al día siguiente el camino correcto. Versículo 5. El sacrificio que a Dios le agrada es hacer el bien, ser compasivos y misericordiosos, ayudar al pobre, adorar en espíritu y en verdad. Es ser transparentes de corazón, es arrepentirse de los pecados para buscar la ayuda del Espíritu Santo, es temer a Dios, guardar su palabra, es tener una vida de oración y ser piadosos. El justo es una persona de fe, que no solo cree en Dios, sino que busca a Dios para conocerlo y para que Él sea el centro de su vida. Nada tiene que ver la justicia del reino de Dios con la religiosidad de los hombres. El hombre que usa la religión como una apariencia o como una simple regla exterior de conducta no ha tenido un verdadero encuentro con el amor de Dios. No conoce a Dios. Es sumamente importante entender qué tipo de sacrificios sirven ante los ojos de Dios o cuáles son agradables a Él. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice así: No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Aquí el sacrificio es dar al que menos tiene, es compartir. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Santificarnos en la palabra de Dios y serle fiel, guardando nuestra vida y cuerpo para Él, y no para el pecado, es otra forma de sacrificio de justicia. Y también vemos lo que el apóstol Pablo llamó como sacrificio agradable a Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 18, que dice: Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. La ayuda financiera, los diezmos y las ofrendas, como todo tipo de apoyo y colaboración para quienes hacen la obra de Dios, es un sacrificio agradable a Dios. Los sacrificios deben ir acompañados de confianza en el amor y la gracia de Dios. La fe nos hace hacer estos sacrificios de justicia al Señor, porque sabemos que son útiles y darán mucho fruto. Versículo 6. Este texto es para aquellos que buscan el bien en la vida, pero por fuera de Dios. El salmista se hace una pregunta que muchas personas se hacen: ¿quién nos mostrará el bien? La pregunta está enfocada en quién, es decir, en alguien, en una persona. Pero la persona que nos mostrará el verdadero bien es Dios, que envió a Jesús, quien vino para enseñarnos, sanarnos, liberarnos y restaurarnos. Por eso también la respuesta la da el mismo salmista con un pedido: haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Muchas personas buscan el bien aquí y allá, en una persona u en otra, pero el verdadero bien se encuentra en nuestro amoroso Dios, quien nos acepta por medio de Cristo y nos capacita por su glorioso Espíritu Santo para darnos vida, paz, alegría. El bien está en llenarnos de Dios, en conocer su palabra y vivir por ella. Versículo 7. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Estas palabras, dichas por Jesús, nos demuestran que los hombres no solo debemos estar detrás de las cosas materiales,
sino del alimento para el espíritu, que es la vida de Dios que nos provee su palabra. El salmista en este caso compara la alegría de aquellos que tienen una buena cosecha y la alegría indescriptible que tienen aquellos que viven bajo el favor y agrado de Dios. No estamos hechos solo para vivir del pan. La completa satisfacción está en tener el alimento espiritual que Dios nos da con su poder, que rompe cadenas, que libera de toda trampa del enemigo y nos da la luz, la sabiduría y la presencia de Dios en Cristo Jesús. Versículo 8. El hombre sin Dios y sin esperanza intenta obtener la paz que el mundo ofrece, la cual parece que nunca es completa, porque el mundo ofrece una paz endeble, basada en adquirir y comprar tranquilidad por medio de tantas cosas que se ofrecen hoy en día, por muchos tipos de medios humanos ilimitados, pero estar bajo la poderosa mano de Dios no tiene comparación. La fe de Dios en nosotros es el poder que nos da el verdadero descanso y calma. La presencia de Dios nos puede cuidar en todo tiempo y en toda circunstancia de una forma única. En Proverbios capítulo 19, versículo 23, se nos amplía el concepto básico para disfrutar de la tranquilidad, la seguridad y la alegría que Dios nos da. En la Nueva Versión Internacional dice así: el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Y en la versión Reina Valera contemporánea dice así: el temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. Es haciendo nuestro corazón agradable a Dios, llenando nuestra boca de su palabra y anhelando la amistad con Él, que tendremos la vida que anhelamos, llena de paz y descanso, una vida en la plenitud de sus promesas. Y ahora, hagamos juntos esta oración. Padre Celestial, vengo a ti porque deseo tener tu amistad. Sé que solo en Jesús tengo la verdadera paz y felicidad que necesito. Tú eres mi justicia y me harás justicia de toda situación injusta y de todo adversario en mi vida. Perdóname si no he vivido conforme a tu palabra. Hoy me aferro a tu palabra, me lleno de tu palabra para dar mucho fruto. Espíritu Santo, te doy la bienvenida para que me guíes a realizar obras de justicia que agradan al Padre. Querido Señor, dame sabiduría y entendimiento para hacer lo que tú deseas en mí. Recibo la vida, la alegría, la tranquilidad y la seguridad que tienes para mí, por vivir en respeto y temor reverente a tu persona. Lo pido, lo creo y lo declaro, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 51. Biblia hablada con explicación y oración poderosa. Estudio bíblico hablado de los Salmos. A continuación leeremos el Salmo 51 y luego haremos un comentario devocional y una oración. Salmos, capítulo 51. Al director musical, Salmo de David. Cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti,
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua justicia. Señor, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y ahora veremos un comentario devocional. Versículos del 1 al 3. El rey David escribió este salmo luego de cometer adulterio con Betsabé y haber asesinado a su esposo para quedarse con ella. Su pecado había sido grave y alevoso ante los ojos de Dios. Podemos conocer esta historia en 2 de Samuel, los capítulos 11 y 12. David debía salir a la guerra, pero se quedó en su palacio, y paseando por él, vio a Betsabé, a la cual codició y envió a llamar para cometer adulterio con ella. Ella estaba casada con Urías, un fiel soldado, pero al ver que este era un impedimento para su plan de hacer a Betsabé su esposa, lo envió a una posición de la batalla para que con mayor seguridad sea muerto en combate. Luego de hacer todo esto, el Señor envía al profeta Natán a reprender a David por lo que había hecho. Cuando David toma conciencia de su enorme pecado, se arrepiente y el profeta le dice que no morirá, pero que aún así tendrá consecuencias por ello. David reconoce su pecado y pide que conforme a la piedad de Dios sea borrado. El versículo 3 dice: «Porque yo reconozco mi vergonzosa acción, día y noche me persigue». David sentía una gran culpa por lo que había hecho, pero su arrepentimiento fue genuino y profundo, y logró recibir el perdón de Dios en su alma y ser limpiado. En el verso 2 dice: «Lávame más y más de mi maldad». Todos estamos en un proceso de crecimiento en santidad y consagración. Nuestro progreso espiritual debe ser cada día morir más al pecado y vivir por el Espíritu. Necesitamos continuamente la fortaleza del Señor y ser lavados profundamente por la palabra de Dios para vencer nuestra naturaleza inclinada al mal. Así como David tomó la actitud correcta, volviendo su corazón a Dios, humillado y pidiendo clemencia, así debemos descansar nosotros en el Señor, sabiendo que su amor es inalterable. Aunque las malas decisiones tengan consecuencias, debemos clamar para que el pecado sea borrado de nuestras vestiduras espirituales y estar en paz con Dios. David había tramado un plan bien premeditado en cuanto a este pecado. No fue una debilidad temporal, la cual haya abandonado rápidamente, sino que se mantuvo en un oscuro plan, ya que al pecado del adulterio le añadió también el pecado del asesinato. Diferente hubiera sido el caso que David se arrepintiera rápidamente de haberse acostado con Betsabé, y ahí terminaba todo. Seguramente las consecuencias no hubieran sido tan severas. Podemos leer las consecuencias del pecado de David en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 10 al 13. Pero aún así, el Señor restauró su alma y limpió su culpa. Debemos estar atentos para huir de todo pecado rápidamente y evitar que nuestras vestiduras espirituales sean manchadas. Puede que sientas que tu pecado haya sido grande, pero vemos que las multitudes de la piedad de Dios llegan a ser más grande todavía, para limpiar, sanar y restaurar de la culpa del pecado. Abre hoy tu corazón al Señor y confiésale todo pecado que creas que debas pedir perdón, y aléjate de eso. Así podrás caminar sin el peso y las consecuencias de la rebelión. Versículo 4. Aquí se nos muestra una particular declaración. Contra ti, solo contra ti he pecado. David había pecado contra Urías, contra Betsabé
y contra su propio cuerpo también. Pero su dolor más grande parecía ser haber pecado contra Dios. Su conciencia de la ofensa y desagrado que había causado al Señor, su sensibilidad y comunión con el Señor estuvieron tan afectadas que en su clamor entendía que la gravedad mayor era haber pecado contra Dios. Vemos en esta actitud que David era un hombre con debilidades y con una naturaleza pecaminosa como todos nosotros. Pero el Señor era su mayor prioridad en la vida. Ni su poder, ni su ego, ni sus deseos carnales fueron mayores que su preocupación de estar a cuentas con Dios. Así que, estimado amigo, si realmente queremos mantener una vida bajo el favor y agrado del Señor, nuestra meta más grande es mantenernos en amistad íntima con Dios. Versículo 5. Algunos interpretan que David era fruto de la fornicación, porque el versículo 5 dice: «En pecado he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Pero la Biblia no aclara esto. De lo que sí estamos seguros es que todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, una inclinación natural a lo corrompido, lo que se ha denominado el pecado original, con el cual nacemos, y esta inclinación a lo corrupto solo comienza a cambiar cuando nacemos de nuevo por el Espíritu Santo y somos regenerados en la nueva naturaleza de Dios. Y así lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. David comprendía que existía una naturaleza pecaminosa en su ser interior, que lo arrastró y a su vez, en su voluntad se dejó llevar, consumó la tentación de manera agravada. Y aquí aprendemos 2 lecciones. Lo primero es que nuestra naturaleza pecaminosa siempre intentará arrastrarnos a lo inmoral, pero ahora que somos nuevas criaturas, tenemos al Espíritu de Dios, el cual nos da la capacidad y fortaleza para poder decir no a cualquier tentación, porque el Espíritu nos da libertad y hace morir las malas obras en nosotros. Lo segundo es que si hemos sucumbido a los deseos carnales, podemos ir a Dios, en el nombre de Jesús, nuestro abogado defensor, y pedir perdón, ya que pagó el precio por nuestro pecado en la cruz, y así ser limpiados para tomar la decisión de seguir al Espíritu Santo y no estar atados al poder del pecado. Versículo 6. La verdad en lo íntimo es lo más valioso en nuestra condición espiritual. Esa intimidad tan personal que podemos tener con Jesús es, en definitiva, nuestra verdadera condición ante Dios. Confundimos muchas veces actividades o buenas costumbres cristianas con la verdad en lo íntimo. Pero el Señor quiere llevarnos a una verdadera consagración y madurez. No es lo que aparentamos, ni la forma de vestirnos, ni las costumbres cristianas, ni la cantidad de actividades que podamos hacer, que muchas veces, en vez de hacerlo de corazón para el Señor, lo hacemos para ser aceptados y agradar en nuestra comunidad. La Biblia nos enseña la verdad en lo íntimo, porque solo Dios es nuestro verdadero motivo, a quien debemos servir de corazón y adorar, porque solo Él puede transformarnos, ayudarnos y utilizarnos con poder. Por ejemplo, si tienes falta de fe o falta de sabiduría para alguna decisión, debes pedir en lo íntimo de tu ser, con verdad y sinceridad, diciendo: Señor, me cuesta tener fe, ayúdame. No entiendo qué decisión tomar, dame sabiduría. Y lo mismo con nuestro pecado. Te pido, Señor, que me perdones, límpiame y lávame. Quiero alejarme de todo lo que no te agrada. Esto no tiene que ver con nuestra exposición ante los demás, ni con nuestras costumbres o actividades. Tiene que ver con la verdad en lo íntimo. Si somos completamente sinceros, buscando conocerlo a Él, nuestra vida es transformada. Recuerda este verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo del 7 al 13. El hisopo era utilizado para rociar la sangre del cordero en la Pascua y para rociar el agua purificada del sacerdote en el Antiguo Testamento. Por eso, David usa esas figuras para pedirle al Señor que limpiara su corazón y lo purificara. Los creyentes debemos ser limpiados y rociados con la sangre de Cristo en regeneración espiritual. Nuestro pecado debe ser confesado y debemos arrepentirnos. Muchos creyentes encuentran obstáculos en sus vidas por no confesar sus pecados. Es bueno tomar un tiempo y ponernos a cuentas con Dios, pedir perdón por los pecados cometidos, reconocer y no ocultar. No tomemos nunca livianamente los pecados. Hay que confesar y hay que pedirle perdón a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Su misericordia y su amor es grande. Su deseo es perdonarnos y nuestra meta es vivir en libertad y madurar. A medida que maduramos y crecemos en la vida espiritual, los viejos deseos de la carne morirán. Cuanto más nos llenamos de Dios, más fortaleza tendremos para vivir libres, limpios y sanos. El verso 11 es muy significativo. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. En Juan, capítulo 16, versículo 7 dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Se refería a la venida del Espíritu Santo. Jesús dijo que nos convenía que Él fuera al Padre para que el Espíritu more en nosotros. Su obra consumada en la cruz permitió que recibiéramos la llenura y bautismo del Espíritu Santo para tener una vida de libertad. Él está y nunca nos deja. Mora en nosotros. Nuestro mayor tesoro en este mundo vive en nuestro interior y nos trae el amor de Dios permanentemente. David ruega a Dios que no quite su Santo Espíritu. En el Nuevo Testamento se nos pide que no lo apaguemos ni lo contristemos. Practicar el pecado y la rebeldía es lo que hace que nuestra vida espiritual se deteriore, hace que dejemos de sentir la presencia de Dios y nos enfriemos. Por eso debemos permanecer en Jesús en lo íntimo. Toda esta idea cierra en el versículo 13, donde David se sentía incapaz de ayudar a los pecadores o de hablar de las verdades de Dios hasta no ser limpiado y restaurado interiormente. Somos eficaces para predicar el Evangelio cuando estamos en plena comunión con el Señor. Versículo 14. Aquí David pide perdón por el pecado de homicidio, ya que había enviado a matar a Urías, esposo original de Betsabé. Es necesaria la confesión específica del pecado. Versículos del 15 al 17. Con la restauración viene la alabanza de agradecimiento por la salvación y perdón. El gozo y la alegría vuelven a aparecer en nuestro ser cuando estamos a cuentas con el Señor. Su amor nos renueva, quita de nuestra vida toda amargura, deseos oscuros, corrupción, violencia y malos deseos. Dios nunca despreciará el corazón arrepentido, transparente y genuino que busca ser perdonado. Jamás debemos creernos que somos más santos que los demás. En cambio, debemos temer, sabiendo que somos débiles, para así ser fuertes en el Señor. Es solo por pura gracia que somos perdonados, no porque somos buenos. Solo la humildad y dependencia de Dios nos mantendrán protegidos de la religiosidad o del fariseísmo. Versículos 18 y 19. David pide una bendición para la nación, ya que al ser rey, su pecado también afectaba a su pueblo. Declara ofrecer sacrificios y holocaustos, tal como era la costumbre en el Antiguo Pacto, para agradar a Dios. Todos estos sacrificios en el Antiguo Testamento significaba volverse a Dios, ponerlo primero, adorarlo y pedir perdón, lo cual traía beneficios a todos. Y ahora oremos juntos, de acuerdo al Salmo 51. Padre Celestial, hoy vengo ante ti a pedirte perdón por todo lo que ha ofendido tu santidad, todo aquello que no te ha agradado de mi vida.
perdona todo pecado que no te he confesado. Hoy expongo toda debilidad en cada área de mi vida, en la codicia, lujuria, odio, venganza, vanidad, mentira y toda clase de cosa corrupta en mi vida. Límpiame y lávame más y más de mi maldad. Purifícame con hisopo para que sea limpio. Lava mis vestiduras y santifícame con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Tú eres lo más importante para mí, por eso quiero vivir a cuentas contigo, siendo totalmente transparente y morando en la luz de acuerdo a tu palabra. Reconozco que soy débil y necesito del poder de tu Espíritu Santo para obedecerte eficazmente y no caer en los deseos del pecado. Tú amas la verdad en lo íntimo y a partir de hoy esta será mi prioridad, la comunión contigo, aún en las pequeñas cosas. Dame sabiduría, hazme comprender tu camino y renueva un espíritu recto dentro de mí para que camine en tu derecha senda. Renuévame en el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Úsame como un instrumento limpio y eficaz para llegar a los perdidos y para que conozcan tu salvación y bondad. Pido, creo y declaro todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Oración de la mañana, de hoy con el Salmo 62. Padre amado, ven a mí, permíteme unirme a ti, mi alma te anhela. Déjame adherirme a ti en alma y cuerpo y andar por tus caminos. Sed tengo de estar en tu presencia, deseo buscarte día y noche y tenerte siempre en mis pensamientos. Quiero proclamar, como el profeta Jeremías, que tú, Señor, eres manantial de aguas vivas, y de la misma forma, mi alma busca de ti, tiene sed de ti, del Dios vivo. Que mi boca y mis manos te alaben eternamente, Señor, en cada instante de mi vida, mi trabajo, mi esfuerzo, mis palabras y mis pensamientos. Que todo, Señor, sea para alabarte y bendecirte eternamente. Como dice el salmista, tu gracia vale más que la vida, Señor. Tú eres mi Dios, cuán grande es tu gloria y tu fuerza. Con tu mano nos libras de todos los males y con tu mano nos cubres de los peligros nocturnos. Te alabo, Señor, porque nada me falta, porque solo tú me bastas. Solo tú me llenas y le das sentido a mi existencia, porque en ti consigo la felicidad plena. Cuando atravieso una noche oscura, siento tu protección, Señor. Siento el cobijo debajo de tus alas. Me cuidas como el bien más preciado. Me cuidas tal como los querubines que custodiaban el arca de la alianza, como si fuese tu bien más preciado. De esa forma me cuidas, Señor. Por eso te alabaré eternamente. En ti el miedo desaparece, el vacío se encuentra con la plenitud de tu presencia y mi mano se sostiene con la fuerza de tu diestra. Por eso, Señor, siempre tengo sed de ti y mis labios te alaban, eternamente jubilosos, al igual que el salmista, me sacias como de enjundia y manteca. Tu palabra riega mi tierra reseca y sacia mi sed, pues como dice tu palabra, no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca del Señor. Ven a mí también, Señor, para sanarme. Permíteme lavar mis heridas en tu manantial. Al madrugar, permíteme ponerme en tu presencia y tomar de tu agua viva. Quita mi resequedad, Señor. No permitas que salgan en mí más grietas. No permitas que la vida diaria me cause más heridas. Protégeme del mal, pero también de mí mismo, de los engaños del corazón, de dejarme seducir por el mundo, de abandonar tus caminos.
Dame el agua viva que brota de ti, y que ya no desee más los bienes materiales que tanto corrompen al hombre. Que no desee los bienes que, como dice tu palabra, se los comen las polillas y los gusanos. Más bien, que se acabe en mí el deseo de poseer, para que mi corazón se confíe más en ti y se contente con lo que tiene. Que mi confianza en ti, Señor, me permita seguirte con un corazón más dispuesto. Te pido, Señor, que seas mi auxilio en todo momento, que me des tu sabiduría, que me ayudes a discernir lo bueno de lo malo, que me des la fuerza para no caer en las tentaciones. Cúbreme, Señor, y permíteme reposar debajo de tus alas. Sosténme con tu mano y permíteme estar siempre unido a ti. También te pido a ti, Señor, justicia. Sé tú el juez de mi vida. No permitas que me hagan daño los que traman entre las sombras. Si me tienden una trampa, que tu misma palabra sea el aviso que me evite caer. Y si caigo, que sea también tu palabra la que me ayude a tomar las decisiones correctas para salir. Hazme justicia, Señor, ante quienes me atacan. Ponlos en el lugar que merecen según sus acciones. Pero también acuérdate de ellos, Señor, y recuerda tu infinita misericordia. Como dice tu palabra, a ellos también llévalos al desierto, para que luego allí encuentres su corazón. Entra, Señor, a sus vidas y hazlos seguir tus caminos. Vuélvelos a ti y hazlos vivir en tu amor por siempre. Hazlos sentir sed y hambre de ti y que te anhelen con toda su alma. Lo pido, creo y declaro en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Oración de la mañana, con el Salmo 144, orando por la ayuda de Dios. Bendito seas, Señor, Dios del universo, pues tú eres Rey de toda la tierra y de la creación. Benditas sean tus obras, pues has hecho maravillas sobre la tierra desde tiempos antiguos. Tú siempre eres fiel y tus planes son seguros, aun cuando no pueda verlos. Siempre me fijo en tus caminos, pues tú ves lo que hay más allá de nuestros ojos. Confío en ti, Señor, y siempre exaltaré tu nombre, pues tú eres mi fuerza y mi protección en los días duros. Me ayudas en medio de la tempestad, me das la confianza para caminar sobre terrenos sinuosos, pues tengo la confianza que tú me cuidas de los enemigos ocultos, que atacan en la oscuridad. En cambio tú, Señor, pones en la luz todo lo que traman en la oscuridad, pues tú ves más allá de la mente del hombre, que es limitada y que fácilmente se pervierte. Tú refugias al hombre del viento y lo proteges de la tempestad. Eres como el riego que cae sobre la tierra seca, o como la sombra en medio del sol, que permite descansar y recobrar las fuerzas para seguir. Ayúdame, Señor, a actuar siempre con prudencia y decir las cosas con claridad, dejar de lado el engaño y las cosas que se hacen en la oscuridad. No permitas, Señor, que sea parte yo de planes malvados que terminan en crimen o daño a mis hermanos. Que mi proceder sea siempre honesto y sincero, dispuesto a denunciar las injusticias que se cometen a mi alrededor, y que mi conducta sea prueba viva de tus caminos. Transfórmame, Señor, para que cuando las personas me vean a mí y mi proceder, no se fijen en mí, sino que puedan notar que eres tú quien ha actuado en mi vida, y así se acerquen a ti. Sé, Señor, que vendrán tiempos malos por la maldad de todos nosotros, que conociendo tus caminos hemos caído una y otra vez. Vendrán tiempos donde ya no se recogerá más la cosecha y todos
se vestirán de dolor. Donde antes había riqueza, habrá necesidad. Donde había salud, habrá enfermedades. Pero eso pasa para que podamos alzar nuestros ojos hacia ti, que eres el Señor Todopoderoso, Creador de toda la tierra. No es que tú desees castigarnos por nuestras acciones, tú solo quieres que te recordemos y que creamos en tu sabiduría eterna. Recordemos tu ley, la que nos has dejado para que nuestra vida en la tierra sea próspera y feliz, para que no le hagamos daño a quienes nos rodean y podamos vivir en paz, para que auxiliemos a quienes nos necesitan y siempre estemos atentos a nuestro alrededor, no para envidiar o codiciar sus bienes, sino para ayudarlos a caminar cuando han caído. Quieres, Señor, un mundo pacífico, con residencias tranquilas y que tus hijos sean felices, que sin importar lo que haya a su alrededor, todos alcen la mirada en el cielo para alabar tu nombre, pues tú constantemente derramas tus bendiciones sobre la tierra. Acudo entre ti, levantando un clamor de socorro y prosperidad, como nos enseñas en el Salmo 144. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia es mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Te lo pido con humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 18, Biblia hablada, con explicación y oración poderosa, Reina Valera, actualizada con letra. A continuación leeremos el Salmo 18 y luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 18. Te amo, oh Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré librado de mis enemigos. Me rodearon los dolores de la muerte, y los torrentes de la perversidad me atemorizaron. Me rodearon las ligaduras del Seol, me confrontaron los lazos de la muerte. En mi angustia, invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra se estremeció y tembló,
Se conmovieron los cimientos de las montañas, se estremecieron porque él se airó. Humo subió de su nariz, de su boca salió fuego consumidor y carbones encendidos saltaban de él. Inclinó los cielos y descendió. Una densa oscuridad había debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Se remontó sobre las alas del viento. Puso tinieblas alrededor de sí como su morada secreta. Su cubierta es oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia fueron atravesadas las nubes por el granizo y los carbones de fuego. El Señor tronó en los cielos, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus flechas y los dispersó, arrojó relámpagos y los desconcertó. A tu represión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz se hicieron visibles los lechos de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron conmigo el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Él me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios, porque delante de mí han estado todos sus juicios y no he apartado de mí sus estatutos. Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos ante sus ojos. Con el misericordioso te muestras misericordioso e íntegro con el hombre íntegro. Con el limpio te muestras limpio y eres sagaz con el perverso. Salvas al pueblo humilde y humillas los ojos altivos. Ciertamente haces que mi lámpara alumbre. El Señor, mi Dios, ilumina mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios saltaré murallas. Perfecto es el camino de Dios, probada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que en Él se refugian, porque ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Quién es roca aparte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de vigor y hace perfecto mi camino. Hace que mis pies sean ágiles como los del venado y me mantiene firme sobre mis alturas. Adiestra mis manos para la batalla, así mis brazos pueden tensar el arco de bronce. Me has dado el escudo de tu salvación, tu mano derecha me ha sustentado, y tu condescendencia me ha engrandecido. Tú has ensanchado mis pasos debajo de mí, para que no tiemblen mis tobillos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví sino hasta acabarlos. Me ceñiste de poder para la batalla. Doblegaste a mis enemigos debajo de mí. Hiciste que mis enemigos me dieran las espaldas y destruí a los que me aborrecían. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Clamaron al Señor, pero Él no les respondió. Los desmenucé como polvo ante el viento. Los deshice como lodo de la calle. Tú me libraste de las contiendas del pueblo y me pusiste como jefe de las naciones. Aun los pueblos que yo no conocía me sirvieron. Apenas oían de mí. Me rendían obediencia. Los hijos de los extranjeros me adulaban. Los hijos de los extranjeros se desvanecían y salían temblando de sus escondrijos. Viva el Señor. Bendita sea mi roca. Sea ensalzado el Dios de mi salvación, el Dios que ejecuta mi venganza. Sujeta a los pueblos debajo de mí. Tú me has enaltecido sobre mis adversarios y me has librado del hombre violento. Por eso te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré salmos a tu nombre. Él engrandece las victorias de su rey y muestra en misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Comentario devocional del Salmo 18, escrito por Esteban Correa. Versículos del 1 al 20.
En este salmo escrito por David podemos ver cómo presenta al Señor como un refugio para nuestra protección, un alto escondite para nuestros enemigos. Los enemigos de David no podían contra él, porque Dios los protegía. El Señor es el refugio al que debemos acudir para ser protegido y guardado de todo enemigo. En el versículo 3 vemos que la alabanza a Dios debe ser algo constante en nosotros. Cada día debemos agradecer y alabar a Dios por su amor, protección y por ser quien nos ayuda a vivir en victoria. En el versículo 6 vemos nuevamente una tremenda declaración que dice: En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. El Salmo nos muestra que el clamor llega a los oídos de Dios. Un profundo y fuerte clamor del corazón puede tocar el corazón de Dios para que veamos su mano. Del versículo 7 al 15 se hace una descripción del poder total de Dios sobre todas las cosas y de cómo Él se enfurece también contra nuestros enemigos, se indigna y viene a nuestra ayuda. Todo lo que se levante contra nosotros deberá enfrentarse con la indignación del Señor. No temas si estás pasando por una prueba o una lucha, si has puesto al Señor como tu protección y clamas a Él para ser socorrido, el Señor vendrá y derribará el obstáculo de tu vida. Solo sigue esperando y clamando. Verás la mano de Dios como David. En el verso 16 y 17 dice: Dios me sacó de las aguas caudalosas y me libró de mi poderoso enemigo. Necesitamos apoyarnos y descansar en ese amor inigualable que Dios tiene por nosotros, que gracias a que Él es el más poderoso de todos, nosotros estamos tranquilos. En nuestra limitación somos débiles, pero el Señor es fuerte y más grande que los enemigos que podamos tener, siempre los vencerá. Del versículo 20 al 24, el salmista nos revela que Dios recompensa la integridad, la fidelidad y la justicia, es decir, nuestra obediencia. Es de suma importancia que nos mantengamos en fidelidad a Dios. El Señor ve cada una de nuestras actitudes frente al pecado. Dejar todo lo deshonesto y corrupto nos pone bajo la protección del cielo. Especialmente en el verso 23, vemos una gran revelación que dice así: Fui íntegro para con él y me guardé de mi maldad. La naturaleza corrupta está en todos, pero nos tenemos que guardar de ella, hacerla morir. Tenemos que tener una actitud íntegra y recta en el corazón para con Dios, y así nos ayudará a vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener la disposición de obedecer y así nuestra debilidad se transformará en fortaleza, porque el Señor ve esa actitud del corazón. En el versículo 24 vemos que Dios recompensa la limpieza de manos y la justicia. Del versículo 25 al 28 se nos revela cómo responde Dios a cada uno según su actitud. El Señor es la luz de los humildes y quiere nuestra constante actitud de humildad y arrepentimiento. De esa forma, su luz nos alumbrará para tomar las mejores decisiones y vivir en paz. Cada vez que te humillas ante Dios, reconociendo su grandeza, Él será tu luz y refugio. Se agradará de ti. Pero aquel que se cree autosuficiente no disfruta de los beneficios del favor de Dios. Del versículo 29 al 50 hay un respaldo de Dios y una capacidad especial para luchar y vencer a los enemigos. El Señor nos adiestra para la guerra, nos hace entender cómo batallar en el Espíritu, en la oración, en la declaración de la palabra. No solo que nos protege, sino que nos hace hábiles guerreros para vencer al enemigo y desbaratar sus obras por medio de la autoridad del nombre de Jesús. Cuando pones a Dios como tu refugio, Él no solo te ayudará, sino que te hace una persona fuerte para vencer y avanzar en la vida. En Mateo capítulo 28, versículos del 17 al 19, vemos cómo el Padre le dio a Jesús toda potestad en el cielo y en la tierra.
lo puso sobre toda fuerza y poder para que establezcamos el reino de Dios sobre este mundo, ganando almas, trayendo salvación, libertad y sanidad, siendo de bendición y conquistando todas sus promesas en el nombre de Jesús. El Salmo concluye en el versículo 50, haciendo la siguiente declaración: Él engrandece las victorias de su Rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Las victorias y la habilidad en la batalla el Señor te la dará en todas las áreas de tu vida. Tal vez necesites batallar por la salvación de alguien, por la bendición sobre un hijo o una hija, por tu matrimonio, por la economía, por tus proyectos para alcanzar nuevas metas, para ser libre de angustias o por tu salud. Si batallas con el Señor, te dará grandes victorias, mostrará su misericordia en ti. David es nuestro mejor ejemplo. Él amaba a Dios y deseaba agradarle. Su refugio principal fue siempre el Señor. Su corazón fue recto para con Él. Cabe destacar que este último versículo contiene una bendición directamente para nosotros, porque dice que Dios engrandece las victorias y muestra misericordia a David y a su descendencia para siempre. Y del rey David, sino Cristo, y Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, como somos de Cristo, somos la descendencia espiritual de David y tenemos esta bendición de poder tener grandes victorias y alcanzar la misericordia de Dios. Y ahora, hagamos juntos esta oración. Dios mío, sé mi refugio, mi protección y mi castillo en este tiempo. Clamo a ti para que me salves de todos mis enemigos. Líbrame con tu mano poderosa de todo ataque de maldad en mi contra. Padre Santo, líbrame de toda angustia y escucha mi clamor desde tu santuario. Te busco con todo mi corazón. Necesito tu ayuda. Quiero ver tu mano actuar a mi favor. Dispersa a los enemigos de mi alma y confúndelos. Extiende tu mano y rescátame de las aguas caudalosas y de todos mis enemigos, porque tú, Señor, eres más fuerte que ellos. Me arrepiento de toda soberbia y decido permanecer humilde ante tu presencia. Ilumíname para ser lleno de tu poderoso Espíritu Santo. Que tu palabra sea mi espada para pelear toda batalla, persiguiendo a mis enemigos hasta alcanzarlos y destruirlos en el nombre de Jesús. Dios mío, te doy la gloria y la alabanza porque escuchas mi oración y me libras de todo enemigo. Gracias por tu amor, por tu Espíritu Santo, por la bendición de tener en Cristo grandes victorias y alcanzar tu misericordia. Recibo y proclamo todo esto en el nombre de Jesús. Amén.